Podcast. Lo mejor está por escuchar. A pesar de que la conquista de Siracusa hacía nada, debió reportar pingües beneficios, las arcas romanas estaban vacías. Solo había telarañas. La República necesitaba dinero para armar una flota y poner a raya, por ejemplo, a Filipo V de Macedonia, y para ello decretará el Senado un impuestazo a toda la población. Una población que ya estaba harta de la guerra debía sufragar una nueva flota. El descontento llegará a tal punto que el cónsul Marco Valerio Levino se verá obligado a proponer en el Senado que los primeros en dar ejemplo, aquellos que debían pagar primero el impuesto y con una sonrisa en los labios, debían ser magistrados y senadores. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Programa 139 de Roma Eterna, programa 70 de la República, y es que hoy hacía falta República. ¿Cómo iba a dejar el relato con el final anterior, con ese pedazo de final, con la permuta de las provincias entre ambos cónsules? No podía subir una lectura hoy. Necesitábamos, tanto tú como yo, saber cómo sigue la historia de Marco Claudio Marcelo, la historia de los sicilianos, los campanos, todo eso. Así que hoy el mini resumen es breve. Los sicilianos acusan a Marcelo ante el Senado de ser cruel. Los sicilianos fueron recibidos en audiencia por el Senado y comenzaron a hablar, comenzaron a argumentar sus quejas. Hablaron de la imperturbable lealtad del rey Hierón con los romanos y los enviados dijeron que a Jerónimo y después a los tiranos Hipócrates y Epícites los habían odiado por, entre otras cosas, abandonar a los romanos pasándose a Aníbal. Los enviados sicilianos iban a tirar su argumentación por fueron los jefes, nosotros no. Por esa razón, decían los sicilianos, los jóvenes de la aristocracia habían matado a Jerónimo poco menos que por decisión pública y se habían conjurado 70 jóvenes de la más alta nobleza para matar a Epícides y a Hipócrates. Estos jóvenes, senadores de Roma, estos jóvenes sicilianos de Siracusa, faltos de apoyo, debido al retraso del ahora cónsul Marcelo, que no acercó su ejército a Siracusa en el momento acordado, fueron delatados y fueron ejecutados por los tiranos. La tiranía de Hipócrates y de Epícides fue fomentada por Marcelo al saquear de manera brutal, de manera que no os podéis imaginar, la ciudad de Leontinos. Desde ese momento, los jefes siracusanos no pararon de enviarle mensajes y embajadas a Marcelo para decirle que rendirían Siracusa cuando él quisiera. Pero él, senadores, él ya había tomado una decisión. Quería tomarla por la fuerza. Y como no pudo, a pesar de intentarlo por tierra y por mar, prefirió como garantes de la entrega de la ciudad al herrero Sosis y al hispano Mérico antes que a los siracusanos principales, que tantas veces se le habían ofrecido para ello. Evidentemente lo hizo para tener una excusa, un pretexto más plausible, para expoliar y para masacrar a los más antiguos aliados del pueblo romano. Si no hubiera sido Jerónimo, sino el pueblo y el senado de Siracusa, los que se hubieran pasado a Aníbal, si a Marcelo le hubieran cerrado las puertas los siracusanos por decisión oficial y no por los tiranos que oprimían a los siracusanos, si le hubieran hecho la guerra al pueblo romano con el encono de los cartagineses, ¿qué habría podido hacer Marcelo peor de lo que ha hecho ya, salvo destruir la ciudad por completo? Realmente, aparte de las murallas y las casas de la ciudad saqueadas, aparte de los templos de los dioses violados y expoliados llevándose a los propios dioses con sus ornamentos, aparte de eso, en Siracusa no queda nada, senadores. A muchos, además, les han sido arrebatados sus bienes hasta el extremo de que ni siquiera con el desnudo suelo podían sustentarse ellos y los suyos, con lo que les quedaba de la fortuna saqueada. Os rogamos, senadores,
que restituyáis a sus legítimos propietarios, si no todo, sí al menos lo que quede y lo que pueda ser identificado. Acabó la intervención, una intervención en la que se puso el énfasis en 2 puntos. El primero, Marcelo ignoró cualquier posibilidad de negociación y se centró en intentar reventar Siracusa como pudo para desvalijarla. Y el segundo, intentan separar lo que es Siracusa, población, de los tiranos. Siracusa no se puso contra Roma, fueron los tiranos que estaban oprimiendo al pueblo y tenían poco más que presa a la población. ¿Tú qué opinas? ¿Tienen su punto de razón los siracusanos? ¿Fue así como obró Marcelo? Bueno, vamos a verlo porque rápidamente Marco Valerio Levino, el otro cónsul, les dijo: me parece muy bien, habéis expuesto lo vuestro, les mandó salir para que los senadores pudieran deliberar acerca de sus demandas, pero Marco Claudio Marcelo, el otro cónsul, interrumpió rápidamente y dijo: mejor que se queden para dar mi réplica con ellos delante, puesto que dirigimos la guerra por vosotros, padres conscriptos, en la condición de tener por acusadores a quienes hemos vencido por las armas, y de que las 2 ciudades conquistadas este año sienten en el banquillo Capua a Fulvio y Siracusa a Marcelo. Los enviados siracusanos volvieron a entrar en la curia y el cónsul se aclaró la garganta, como siempre digo, y comenzó su intervención. No me he olvidado, padres conscriptos, de la majestad del pueblo romano y de mi autoridad hasta el extremo de pensar en defenderme yo, un cónsul, frente a las acusaciones de unos griegos, si los cargos fueran dirigidos contra mí personalmente. Pero lo que está en cuestión no es lo que hice yo, ya que las leyes de la guerra me amparan en todo lo que hice frente a unos enemigos, sino más bien el trato que éstos debían recibir. Si ellos, como han dicho antes, no fueron enemigos nuestros, no importa en absoluto si yo traté mal a Siracusa ahora o en vida de Hierón. Pero si por el contrario se rebelaron contra el pueblo romano, si atacaron con armas de hierro a nuestros embajadores, si cerraron las murallas y la ciudad y la defendieron contra nosotros con tropas cartaginesas, ¿quién se va a indignar porque se haya tratado como a enemigos a quienes actuaron como tales? Admito que rechacé la oferta de entrega de la ciudad hecha por los jefes siracusanos, sí. Preferí confiar en Sosis y el Hispano Médico, una empresa tan importante. Vosotros no sois los más humildes de los siracusanos, o no echaríais a otros en cara su baja condición social. ¿Quién de vosotros me prometió en firme que me abriría las puertas y que dejaría entrar en la ciudad a mis hombres? Odiáis y maldecís a quienes lo hicieron, y ni siquiera aquí os priváis de pronunciar improperios contra ellos. Tan lejos estáis de haber tenido vosotros mismos intención de hacer algo así. Precisamente, padres conscriptos, la humilde condición de esos dos, que estos me echan ahora en cara, es la mejor prueba de que yo no rechacé a nadie que quisiera prestar servicio a nuestra amada república. Además, antes de poner sitio a Siracusa, los dioses son testigos de que intenté la paz, bien enviando embajadores o bien participando personalmente en las conversaciones. Y en vista de que no tenían recato alguno en maltratar a mis embajadores, sí, no me miréis así, maltratasteis a mis embajadores, y que ni a mí mismo se me daba una respuesta cuando me entrevisté delante de las puertas de la ciudad con sus jefes, después de pasar muchos trabajos por tierra y por mar, acabé por conquistar Siracusa con la fuerza de las armas. De lo que le ocurrió a los vencidos, sería más lógico que se quejaran ante Aníbal y sus derrotados cartagineses y no ante el senado del pueblo vencedor. Si yo, padres conscriptos, hubiera tenido intención de negar que había entrado a saco, a sangre y fuego en Siracusa, nunca adornaría la ciudad de Roma con sus despojos. Y en cuanto a lo que como vencedor le quité o le di a cada uno, sé perfectamente que actué de acuerdo con las leyes de la guerra por un lado y de acuerdo con lo que cada uno merecía por otro. El que vosotros, padres conscriptos, ratifiquéis o no lo que he hecho, afecta más a la República que a mí. Mi compromiso está realmente cumplido. Concierne a la República, el que no hagáis para el futuro más remisos a otros generales si desautorizáis mi actuación. Y puesto que habéis escuchado directamente mis palabras y las de los siracusanos, padres conscriptos, saldremos a la vez de la curia, para que vosotros podáis deliberar con mayor libertad, no estando yo presente. Marcelo, por contra, se justifica diciendo básicamente que actuó así porque Siracusa era enemiga de Roma,
las leyes de la guerra le amparaban para hacer lo que hizo, y tras contar esto, se retiraron tanto el cónsul como los siracusanos. Tito Livio dice que después de esto Marcelo se retiró al Capitolio, pero Plutarco nos cuenta que no se fue a ningún sitio, que siguió conversando con ellos ante las puertas de la curia sin alterar lo más mínimo su comportamiento, como que en el Congreso después de insultarse se va a tomar un café. Pues más o menos lo mismo. Marco Valerio Levino, el otro cónsul que estaba presidiendo la sesión del Senado, abrió entonces el debate acerca de las demandas de los siracusanos. ¿Ratificamos lo hecho por Marcelo? ¿Condenamos lo hecho por Marcelo? ¿Qué hacemos? El debate fue acalorado y se expusieron diferentes puntos de vista durante mucho tiempo, probablemente con insultos de por medio y menciones a las familias, como venía siendo habitual un día cualquiera en la curia romana. Una gran parte del Senado, nos cuentan las fuentes, encabezada por Tito Manlio Torcuato, el que tenía un problema en la vista y se borró tras ser elegido cónsul. Este hombre decía que se debía haber dirigido la guerra contra los tiranos porque eran enemigos a la vez de Siracusa y del pueblo romano. Decía que no se debía haber tomado al asalto la ciudad, sino que se debía haber recuperado para darle estabilidad, para recuperarla en sus leyes anteriores y su libertad, en lugar de destruirla con una guerra que ya la tenía exhausta, porque decía Torcuato que la guerra era contra Roma, sí, pero fundamentalmente contra los tiranos. Padres conscriptos, en los enfrentamientos entre los tiranos y Marcelo, situada en medio como premio del vencedor, sucumbió una ciudad muy hermosa y noble, granero y tesoro del pueblo romano en otro tiempo, como recordaréis, cuyas magníficas aportaciones han ayudado y equipado a nuestra república en numerosas ocasiones, y sin ir más lejos, durante esta misma guerra. Si el rey Hierón, el amigo más fiel del imperio de los romanos, levantara la cabeza, ¿con qué cara le podríamos enseñar Siracusa o Roma si después de ver su patria medio destruida y expoliada, cuando entrase en Roma iba a ver, en el vestíbulo de la ciudad, casi a la puerta, los despojos de su patria? La facción anti-Marcelo, de la que ya te hablé en el programa anterior, cogía el discurso de Manlio Torcuato, que tenía su punto de razón, e intentaba subir el nivel de hostilidad contra el cónsul. A pesar de que estuvieron intentando por activa y por pasiva que se condenara a Marcelo, los senadores acabaron adoptando un acuerdo mucho más moderado con el cónsul, pero contundente con Sicilia. El Senado ratificó y apoyó lo que Marco Claudio Marcelo había hecho en el curso de la guerra y después de la victoria. En adelante, además, Siracusa pasaba a control directo del Senado y autorizó al otro cónsul, a Levino, a actuar en Siracusa sin prejuicio alguno de la República. Vamos, el Senado daba carta blanca a Levino para reprimir cualquier descontento. Esto era el peor de los resultados para los siracusanos. Les había salido la calavera en la baraja. Una vez decidido todo, se mandó llamar de nuevo a Marcelo y a los sicilianos para comunicarles lo que había pasado, la decisión, para leerles el decreto. Y aquí ocurre el giro. Siempre hay un giro. El Senado había dado la razón a Marcelo con un decreto en el que cierra filas con su general en tiempos de guerra, básicamente puede que fuera un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, y encima daba carta blanca, como te he dicho antes, al otro cónsul para desatar la represión sin límite. Creo que el Senado no podía votar en contra de Marcelo porque estaría sentando un peligroso precedente de cara a futuras guerras, aunque ya estamos viendo, poco a poco empezamos a ver destellos de lo que va a ser el futuro, pequeños roces entre cónsules victoriosos y el Senado, roces que van a ser más constantes hasta desembocar, dentro de unos años, en las grandes figuras que todos tenemos en mente y que aglutinarán las lealtades de las legiones y acabarán con la República. Los sicilianos, en cuanto salieron tras haber escuchado esa sentencia terrible para ellos, se echaron a los pies del cónsul Marcelo. Le suplicaron que disculpara las cosas que habían dicho sobre él en la curia y que los acogiera a ellos y a la ciudad de Siracusa bajo su protección y patronazgo. Ahora, ¿verdad? Ahora. Esta versión nos la confirma también Plutarco, que dice que los siracusanos le pidieron entre lágrimas que depusiera su cólera y se compadeciera de la ciudad. Una ciudad que realmente le estaba agradecida. Tito Livio nos dice que Marcelo les prometió que velaría por ellos, pero Plutarco va más allá y en este momento cierra la trama. Nos cuenta que Marcelo, enternecido, hizo las paces con ellos y durante toda su vida siguió siempre haciendo el bien para los siracusanos. En un párrafo arregla toda esta trama
y dice que el Senado confirmó la libertad que el cónsul Marcelo les había prometido, además de confirmar sus leyes y la seguridad para el resto de sus bienes. A cambio de esto, Siracusa rindió honores a Marcelo, tantos honores que incluso establecieron por ley que los siracusanos llevarían coronas y harían sacrificios a los dioses cada vez que Marcelo o alguno de sus descendientes visitaran la isla de Sicilia. Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia. Este final tan abrupto es un poco extraño y nos hace arrugar la nariz como siempre, porque tiene todos los ingredientes de ser un temazo. Conspiración política, los enemigos de Marcelo medrando ahí, azuzando a los sicilianos para que presentaran sus quejas ante el Senado, para intentar destruir a Marcelo. Se evapora por completo todo esto, no se vuelve a saber en este punto del relato. Tendremos que leer entre líneas e ir mirando los hechos, los cónsules, quién entra, quién sale de las magistraturas para ver quiénes son y quiénes están unos contra otros, pero sí que es verdad que tenemos mención en las fuentes, más allá de Livio y de Plutarco, de una fiesta de honor a Marcelo en Sicilia, en Siracusa, porque en el juicio contra Cayo Verres, en las berrinas de Cicerón, se nos habla de esto. Este juicio es contra Cayo Verres, que era un gobernador de Sicilia, acusado de crueldad por los sicilianos y que cometió los 1001 crímenes. Y además, dice Cicerón, que suprimió las Marcelinas, las ceremonias en honor de Marcelo, en honor de la persona que les hizo recuperar su libertad y sus festividades, por lo que parece confirmarse que sí que hizo algo bueno por ellos. Cicerón estructura este discurso comparando la actuación de Marcelo con la de Cayo Verres para darle más gravedad a Cayo Verres. Es un juicio súper interesante y que en un futuro me gustaría poder llevar a las lecturas pretorianas. ¿Me vas a dejar que te lea solo 2 párrafos para que veas el tono, siempre de buen rollito, de Cicerón en este juicio? Voy a referirme ahora a una pasión de ese, como él la llama, sus amigos la llaman enfermedad y locura, y los sicilianos lo llaman bandidaje. ¿Con qué nombre puedo llamarlo yo? No lo sé. Os expondré el asunto. Juzgadlo vosotros por su propia gravedad y no por la de su nombre. Enteraos antes, jueces, de la naturaleza misma de los hechos y luego tal vez no buscaréis con gran empeño con qué nombre pensáis que debéis llamarlos. Declaro que en toda Sicilia, una provincia tan rica, de tanta tradición, con tantas ciudades, con tantas familias tan opulentas, no hubo ningún vaso de plata, de Corinto o de Delos, ninguna joyería o perla, ningún objeto de oro o marfil, ninguna estatua de bronce, mármol o marfil. Afirmo que no hubo ninguna pintura, ni en tabla ni en tapiz, que no haya buscado, examinado y robado Cayo Verres cuando le pareció bien. Aquí te deja el tono ya, ¿eh? Cayo Verres es el demonio. Es muy posible que no fuera tan demonio como nos pinta aquí Cicerón, o no menos demonio que el resto de gobernadores, pero bueno, esto es el siglo I, esto es del futuro, nosotros estamos acabando el tercero todavía, volvemos a nuestra época porque nos perdemos. Pillo a Cicerón y, vamos, me pierdo porque hay un montón de escritos de Cicerón, es una locura. Resueltas de aquella manera para los sicilianos estas acusaciones, tocaba el momento de revisar las de los campanos. Estos que habían implorado a Valerio Levino poder ir a Roma para ser escuchados porque Fulvio Flaco estaba con el hacha en modo destroyer, esos. Se concedió audiencia a los campanos y su caso era francamente más complicado, según cuentan las fuentes, porque a pesar de jugar la carta de un discurso conmovedor, del que no tenemos ni siquiera la maravillosa invención de Tito Livio, a pesar de eso, no podían negar que habían merecido castigo, y no podían echar las culpas a ningún tirano, como los siracusanos. Pero dijeron que ya habían pagado suficiente castigo con tantos senadores muertos por veneno o ejecutados. Pero los capuanos jugaron una carta que los siracusanos no podían. Los capuanos eran ciudadanos romanos, ya que en el año 338
a.C., se les había concedido la ciudadanía sine sufragio, sin poder votar, e invocando a los vínculos de parentesco y matrimonios con Roma, pedían la libertad para sí mismos y sus hijos y una parte de sus bienes. Tremendo cuajo, el de los capuanos, se pasan a Aníbal y cuando todo va mal invocan la ciudadanía romana, ¿eh? Vaya, ¿eh? Bueno, aún así, cuando se retiraron el debate se mantuvo de la manera más profesional posible, y digo esto porque el odio hacia Capua era intenso. Hubo dudas a la hora de decidir las comparecencias si llamar a Quinto Fulvio, al procónsul de Capua a Roma, para que estuviese presente en el debate el general que había dirigido las operaciones, como se había hecho con Marcelo en el caso de los sicilianos, pero en el Senado ya había testigos suficientes. En el Senado estaban Marco Atilio y Cayo Fulvio, el hermano de Flaco, que además eran legados de Quinto Fulvio Flaco, y también estaban Quinto Minucio y Lucio Veturio Filón, legados del cónsul Apio Claudio Pulcro, que murió justo después de la toma de Capua. Con estos 4, los senadores creyeron que ya había bastante gente que participó en estas operaciones, por lo que no hacía falta llamar a Quinto Fulvio Flaco. De entre todos estos que te he nombrado, Marco Atilio Régulo, Cayo Fulvio, Quinto Minucio y Lucio Veturio Filón, el de más alto rango era Marco Atilio Régulo, nombre que posiblemente te suene de la Primera Guerra Púnica, porque lleva el mismo nombre que el famoso cónsul que fue capturado por los cartagineses, el de la serpiente gigante, uno de los grandes nombres de la República y de este nuestro podcast. Al ser el de mayor rango, se le pidió su opinión y dijo: «Testifico, padres conscriptos, que asistí al consejo con los cónsules después de la toma de Capua, cuando se planteó la cuestión de si había algún campano que hubiese prestado algún buen servicio a nuestra república. Resultó que había 2 mujeres, Bestia Opia, una antelana residente en Capua, y Pácula Cluvia, que en otro tiempo había comerciado con su cuerpo. La primera ofreció diariamente sacrificios por la salvación y la victoria del pueblo romano, y la segunda suministró clandestinamente alimentos a nuestros prisioneros. La actitud de los demás campanos para con nosotros fue como si fueran cartagineses, y Quinto Fulvio hizo decapitar no a los más culpables, sino a los más influyentes. Eso sí, no veo cómo, sin un mandato del pueblo, puede el Senado tratar la cuestión de los campanos, que son ciudadanos romanos. Recuerdo que en tiempos de nuestros antepasados, cuando la rebelión de los satricanos, el tribuno de la plebe Marco Antistio propuso previamente a la plebe, y ésta lo aprobó, que el Senado quedase facultado para pronunciarse acerca de los satricanos. Mi opinión es, por consiguiente, que hay que llegar a un acuerdo con los tribunos de la plebe para que uno de ellos, o varios, presenten una propuesta a la plebe en virtud de la cual tengamos la facultad de decidir acerca de los campanos. Seguro que algún senador pensó: oye, que te hemos pedido tu opinión, no que nos des una hostia, no vengas aquí a decir encima que no podemos hablar de esto. Pero como Régulo tenía razón, el tribuno de la plebe, Lucio Atilio, por iniciativa del Senado, presentó la propuesta al pueblo con estas palabras según Tito Livio: con todos los campanos, atelanos, calatinos y sabatinos que se entregaron al cónsul Quinto Fulvio, sometiéndose a la voluntad y al poder del pueblo romano, y con todos los que se entregaron juntamente con ellos, y con todas las cosas que entregaron junto con sus personas, territorio, ciudad, cosas divinas y humanas, utensilios, o cualquier otra cosa que entregaron, con todo esto, yo os pregunto, quirites, ¿qué queréis que se haga? El pueblo votó que se hiciera lo que el Senado por mayoría acordase, y se viene el decretazo sobre Capua. Si creíste que lo de Siracusa fue duro, espérate, porque vienen curvas con Capua. La primera medida fue recompensar a quien hizo bien. Lo primero que se hizo fue restablecer los bienes y la libertad de Opia y de Cluvia. Si querían reclamar al Senado alguna otra compensación, si creen que debían recibir más recompensa, que fuesen ellas a Roma a pedirla. Y ahora tocaba el turno de los capuanos. Por desgracia, Tito Livio no considera importante enumerar todas las decisiones que se tomaron, quizá porque se adoptaron resoluciones individuales familia por familia y no le daba la vida, pero las que tenemos fueron contundentes. Vamos allá. A los capuanos que habían sido fieles a los cartagineses, se ordenó confiscar sus bienes, y ellos y sus hijos y esposas serían vendidos como esclavos, a excepción de las hijas que se hubiesen casado antes de que la ciudad de Capua
cayera en manos romanas. Otros, en cambio, serían encarcelados y más tarde se decidiría qué hacer con ellos. Se dividió a los campanos en función del nivel de renta para confiscar o no sus bienes. Se acordó que les fuera devuelto a sus dueños el ganado confiscado, excepto caballos, también que se les devolvieran los esclavos, excepto hombres adultos, y que se devolvieran bienes muebles. Todos los campanos, atelanos, calatinos y sabatinos que no habían luchado con Aníbal serían libres con la condición de que ninguno de ellos fuese ciudadano romano jamás o que formase jamás parte de la Confederación Latina. Se decidió que ninguno de los que había estado en Capua mientras las puertas estaban cerradas, o sea, como enemigo, se quedase en la ciudad o en territorio campano después de una fecha por determinar. Serían expulsados de allí y se les asignaría un lugar donde residir al otro lado del Tíber, pero lejos del río. Respecto a los campanos, que no habían estado ni en Capua ni en ninguna otra ciudad campana que se hubiese levantado en armas contra el pueblo romano, se acordó aún así que fuesen confinados en el lado del río Liris que da a Roma y que los que se habían pasado a los romanos antes de la llegada de Aníbal a Capua fuesen confinados en el lado romano del Volturno, pero sin que ninguno de ellos pudiera ser propietario de tierras o edificios a menos de 15 millas del mar. Los deportados más allá del Tíber podrían únicamente ser propietarios en territorios de Velles, Sutri o Nepe, sin sobrepasar nunca las 50 yugadas como tope. Los bienes de los senadores capuanos y de todos los que hubieran desempeñado magistraturas en Capua, Atela o Calacia serían vendidos y enviados a Roma. Los cuadros y estatuas de bronce que habían sido incautadas se enviaron al Colegio de Pontífices para determinar qué objetos eran sagrados y cuáles no. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Es que no se deja a nadie. Ni aunque no hubieras luchado contra Aníbal te salvas. Como los sicilianos, los campanos fueron a por lana y salieron sin oveja directamente. Es que vamos, ni trasquilados, sin oveja. Desde ese momento ya no protestaron más por la falta de humanidad de Quinto Fulvio, porque el Senado había demostrado tener menos todavía, sino que se quejaron de la injusticia de los dioses. Tras estos dos asuntos resueltos de manera bastante hardcore, todo hay que decirlo, el Senado decidió realizar un reclutamiento para reunir efectivos, para completar las legiones, y especialmente para poder reunir una flota romana que parece ser que andaba algo escasa. Y este tema es un temón, atenta porque se vienen curvas. Las tropas terrestres se alistaron sin problemas, pero todo empezó a torcerse cuando se empezó a reclutar remeros para la flota. No había hombres suficientes, no había dinero suficiente para pagar mercenarios, para contratar remeros profesionales, y a mí me parece todo muy raro. ¿Has tomado Siracusa, como te decía al principio del programa en la introducción, y las arcas están vacías? Alguien ha debido meter mano, ¿eh? Alguien ha metido ahí la pezuña. Pero bueno, corruptelas aparte, no había dinero, eso es lo que dicen las fuentes, no había dinero, por lo que a los cónsules se les ocurrió la genial idea, una idea totalmente conectada con la realidad de su tiempo, ironía activada, se les ocurrió publicar un decreto en el que obligaban a los particulares, en función de su renta y de su clase, como ya se había hecho antes, en el pasado, a proporcionar remeros con paga y víveres para 30 días. Si te acuerdas del programa anterior la semana pasada, ya vimos que la gente estaba calentita, tras varios años de guerra, de cantidades enormes de muertos, de ruina total, por lo que esto sentó como el despertador los lunes. A la gente se le cayó el mundo encima. Y fue tal la agitación, fue tal la indignación del pueblo romano, que solo faltó un líder para que una sedición se produjera en la ciudad. La gente decía que después de los sicilianos y los campanos, los cónsules la habían emprendido con ellos, para arruinar y destrozar al pueblo romano. Un pueblo romano al que no le quedaba más que la tierra desnuda y devastada, las casas quemadas por el enemigo, los esclavos que cultivaban la tierra se los había llevado la República, bien comprándolos a bajo precio para el ejército, o bien reclamándolos como remeros. Si a alguien le quedaba algo de plata o de bronce, se le había ido en pagar a los remeros o en los impuestos anuales. No había ley que obligara al pueblo romano a dar lo que no tenía. La gente, movida por este descontento, por esta desesperación, se empezó a reunir en el foro a protestar de manera airada y casi violenta.
Los cónsules, viendo que la gente se los iba a comer antes de ejercer la violencia y reprimir algo que podía despertar la llama de la sedición, dijeron: bueno, un momento. Romanos, calma. Vamos a darnos todos un tiempo. Vamos a pensar, vamos a darnos 3 días para reflexionar. Tranquilidad, romanos. Vamos al rincón de pensar y volvemos en 3 días. Los cónsules se metieron en la curia, reunieron al Senado al día siguiente con el tema de los remeros como tema estrella. Padres conscriptos, a ver cómo arreglamos esto porque nos empalan aquí mismo, ¿eh? Estos nos empalan. Muchas intervenciones decían, para sorpresa de absolutamente nadie, que era necesario imponer esa carga a los particulares, fuese justa o injusta, porque ¿con qué se va a armar tripulaciones si en el tesoro público no hay dinero? Y sin flota, ¿cómo se puede conservar Sicilia? ¿Cómo se puede tener a Filipo alejado de Italia? ¿O cómo se puede mantener la seguridad de las costas? Decían que había que apretarse el cinturón, que había que, hacer de tripas corazón y que todo el mundo debía arrimar el hombro. Tras varias horas de debate en la que todos decían lo suyo, parecía que no había salida. El debate estaba atascado, no se llegaba a una conclusión firme, y de repente, el cónsul Marco Valerio Levino dijo, y que tome nota quien corresponda, yo esto lo dejo aquí, que así como los magistrados eran superiores en autoridad al Senado, y el Senado superior en autoridad al pueblo, así también los magistrados debían ser los primeros a la hora de asumir las cargas pesadas y desagradables. Si pretendes imponer algo a un inferior, dijo Marco Valerio Levino, los tendrás a todos más dispuestos a obedecer, si primero tú te impones esa obligación a ti mismo y a los tuyos. Un impuesto no resulta gravoso cuando los demás ven que los principales ciudadanos cargan con una parte del mismo mayor de la que corresponde por individuo. Por consiguiente, si queremos que la República tenga flotas equipadas, si queremos que los particulares aporten remeros sin protestar, impongámonos primero nosotros esa misma obligación. Llevemos mañana al tesoro público todo nuestro oro, plata y bronce acuñado, dejando cada uno un anillo para él, su mujer y sus hijos, y la bula para su pequeño, y los que tengan mujer e hijas, 1 libra de oro por cada una. Los que desempeñaron en algún momento una magistratura curul, que conserven 1 libra de plata y los arneses del caballo, para que puedan tener un salero y un platillo para el culto de los dioses. Los demás senadores, solamente 1 libra de plata. En cuanto al bronce acuñado, dejémosle 5.000 ases a cada cabeza de familia. Pero todo el oro restante, la plata y el bronce acuñado, llevémoslo inmediatamente a los triunviros de finanzas antes de aprobar ningún senado consulto, a fin de que esta contribución voluntaria y esta porfía por prestar un servicio a la República suscite la emulación del orden ecuestre en primer lugar y el resto de la población después. Este es el único camino que hemos encontrado los cónsules. Seguidlo y que los dioses nos ayuden. Una república fuerte preserva fácilmente las propiedades privadas. Abandonando lo que es de todos, en vano tratas de conservar lo que es tuyo. La propuesta, que realmente no era nada novedoso ya que ya hemos visto algo parecido en el pasado y que nace, no olvidemos, de que la gente estuvo a punto de prender fuego a los cónsules, fue aceptada con entusiasmo. Se levantó la sesión y cada uno de ellos llevó al tesoro público su oro, plata y bronce acuñado con unas ganas, con una pasión. Todos querían que su nombre fuera el primero en el registro, o que por lo menos estuviera ahí entre los primeros. Los triunviros no daban abasto y los escribas no tenían manos suficientes para apuntarlo todo. La respuesta unánime y fervorosa del Senado fue seguida por la del orden ecuestre y después la de la plebe. Sin edictos, sin coerción, sin represión, a la República no le faltaron remeros ni dinero con que pagarlos. Contribuciones voluntarias que fueron, por supuesto, reembolsadas en los últimos años de la guerra. Una guerra que debemos repasar así por encima como está, porque estamos ahora mismo en la primavera del año 210 a.C. y, aprovechando que hay dinero para armar la flota, vamos a repasarlo. Ahora mismo ambos bandos están con sensaciones agridulces. Roma había palmado en Hispania, sí. Los hermanos Escipión habían abandonado la partida, caput, sí. Pero otro Escipión estaba de camino para allí, y en Sicilia las cosas iban bien. Se había perdido Tarento, pero se mantenía la ciudadela. Aníbal se había plantado ante las murallas de Roma, pero días después se tomó Capua. Filipo V de Macedonia se había vuelto enemigo, sí, pero se habían hecho nuevos amigos, los etolios y el rey Átalo. Era todo como un contraste entre cosas buenas y cosas malas.
Por parte cartaginesa, la pérdida de Capua se compensaba con la toma de Tarento. Se llegó a las murallas de Roma, algo que no podía decir todo el mundo, pero para nada. En Hispania se cargaron a los 2 Escipiones, pero Lucio Marcio, un random, un aleatorio, un jefe por accidente, les dio para el pelo. Las victorias y las derrotas se equilibraban, ambos estaban con esperanzas y también con temor, como si estuviera todo en tablas, aunque en tablas no estaba la guerra, porque Aníbal había dejado tirada la ciudad de Capua, y este movimiento había hecho que muchas ciudades se pasaran al bando romano. Livio nos cuenta que Aníbal, viendo que no podía mantener la lealtad de las ciudades con guarniciones, porque dejaría a su ejército demasiado dividido, empezó a destruir y saquear tierras para que por lo menos fueran inservibles para los romanos. Polibio nos cuenta por su parte que Aníbal estaba entonces en una situación muy incómoda por el giro que tomaban los acontecimientos. Si se quedaba en un lugar fijo, no podía vigilar todas las ciudades aliadas, ya que estaban muy lejos unas de otras. Se enfrentaba a muchos ejércitos enemigos y no podía dividir demasiado sus fuerzas. Corría el riesgo de caer en manos de un enemigo superior en número, y él no podía estar a la vez en todas partes. Se vio forzado a abandonar sin disimulo algunas ciudades y a retirar guarniciones cartaginesas de otras. Temía que si las cosas cambiaban, perdería, incluso, a sus propios soldados, como le pasó en Salapia, el auténtico momento que cambia la Segunda Guerra Púnica. Salapia, una ciudad ubicada entre Arpos y Cannas, y que llegó a ser puerto del Adriático mediante un canal, era una de esas ciudades cuyos magistrados se debatían entre mantenerse leales a Cartago, con la que llevaban 6 años, o pasarse a los romanos, ya que el viento parecía soplar en latín ahora mismo. Los ciudadanos principales, nos cuentan las fuentes, que eran 2 hombres llamados Dasio y Blatio. Sí, parecen un poco Epi y Blas, pero ya estamos acostumbrados a estas cosas. Dasio era amigo de Aníbal, dirigía la facción pro-cartaginesa, mientras que Blatio o Blacio, que también lo puedes llegar a leer por ejemplo en Apiano, favorecía la causa romana, pero sin comprometerse a nada porque no podía. Este señor veía que la cosa parecía inclinarse por el bando romano y empezó a enviarle mensajes secretos a Marcelo privados al Instagram, haciéndole concebir esperanzas de una rendición, pero sin la ayuda de Dasio no era posible la rendición. Después de mucho darle vueltas, Blatio llamó a Dasio, le contó el plan, pero este no se lo tomó muy bien y se lo contó todo a Aníbal. Ambos fueron llamados a comparecer ante el general cartaginés para aclarar el asunto, y allí Blatio, que iba sin filtro ninguno, intenta, según Tito Livio, convencer de nuevo a Dasio, pero Dasio no tenía ninguna intención de traicionar a Aníbal y dijo en voz alta que ante los ojos del mismo Aníbal se le estaba proponiendo una traición. Aníbal, en esta versión de Tito Livio, pensó que no había nadie tan rematadamente loco como para proponer algo así en serio en sus narices, así que pensó que esto no era más que una rivalidad política entre ambos, que la acusación era un invento, y les dejó marchar. Pero Blatio iba muy en serio, demasiado en serio quizá, y a base de pico y pala fue convenciendo a todo el mundo de las ventajas de pasarse al bando romano. Esta es la versión de Tito Livio. Apiano nos cuenta otra, una versión más amplificada en la que ambos discuten ante Aníbal y donde Blatio se va hasta Roma para pedir jinetes. Una flipada de Apiano bastante potente, en la que no voy a entrar, es una historia muy larga y que no es necesaria realmente porque, sea como fuere, Blatio consiguió que Salapia y la guarnición cartaginesa, formada por 500 númidas, fuese entregada al cónsul Marcelo, pero es una entrega un poco extraña, porque no es que se rindieran los númidas, tuvieron que luchar. Según Livio, estos númidas eran los más veteranos de todo el ejército de Aníbal, por lo que no se entregaron sin luchar. Se libró una cruenta batalla en Salapia, de la que solo sobrevivieron 50 númidas, que fueron capturados. Salapia es una anécdota, porque lo auténticamente importante de aquí es lo que supuso perder para Aníbal estos 500 jinetes númidas. Toda la estrategia de Aníbal, si te acuerdas, Canas, Tasimeno, toda, se asentaba en la superioridad de su caballería, protagonista de las grandes victorias sobre los romanos. A partir de ese día en Salapia, Aníbal no volvió a ser superior en caballería. Perdió esa superioridad que tenía, el factor diferencial que sus tropas tenían. Y así, con Aníbal recibiendo noticias de que su caballería había sido aniquilada, No puedo abrir. Estoy grabando. Un momento que estoy grabando. Ya acabo. Y así, con los cartagineses quedándose sin... Que ya acabo, un momento.
¿Cómo? Voy a abrir, un momento. Un momento. ¿Cómo ha podido entrar este hombre en mi casa? Bueno. Esto es muy raro, ¿eh? Lo siento. A ver. El mensajero me ha dicho que lea esto. A ver. El Senado y el pueblo de Roma a Iván Martín de Roma Eterna. Como acabes el programa sin decir qué pasó en Tarento y en Sicilia ese año, te cortamos los... Bueno. Se ha quedado un día estupendo para viajar a Tarento, ¿verdad? Las cosas... Espera que me recompongo. Las cosas no iban muy bien para los romanos en Tarento porque la guarnición de la ciudadela, que todavía aguantaba, estaba empezando a sufrir la falta de víveres. Estaban empezando a quedar sin comida y el hambre aprieta. Las esperanzas de Marco Livio, prefecto de la guarnición y de la ciudadela y de sus hombres, estaban puestas en los suministros que se le enviaban desde Sicilia, pero el transporte era complicado. Para que estos suministros se movieran sin riesgo a través de las costas de Italia, estaba estacionada en Regio una flota de unas 20 naves. Al mando de esta flota había un señor llamado Decio Quincio, que supuestamente era prefecto, aunque las fuentes no dicen nada. De historial militar brillante, con muchas acciones intrépidas, aunque, según Livio, de nacimiento en absoluto noble. En un principio, Marcelo le había dado a este Decio Quincio 5 naves, entre las que había 2 trirremes como naves más grandes. Pero a base de talento, en las acciones que fue protagonizando que no nos cuentan, le fueron asignadas 3 quinquerremes. Por último, a fuerza de exigir de los aliados Regio, Velia y Pesto las naves a las que el pacto con Roma les obligaba, él mismo reunió esta flota de 20 naves. Estas 20 naves tenían como misión proteger los suministros que iban a alimentar a los de la ciudadela de Tarento. Cuando la flota salió de Regio, se vio interceptada por Demócrates, almirante tarentino, con 20 naves cerca de Sapriporte. Decio ordenó recoger el velamen y preparar remos y soldados para el combate. Este hombre, no se arrugaba ante nada. Los tarentinos combatían para liberar su ciudadela y para cortarles los suministros a los romanos, mientras que los romanos combatían por comer. A la señal, ambas flotas se lanzaron con los espolones al ataque, y de entre la lucha, nave contra nave, destacó la de las 2 naves principales, que iban a la cabeza, que chocaron entre sí violentamente, y en la nave romana estaba Quincio, y en la tarentina, Nicón, que odiaba a los romanos profundamente, un odio además mutuo, porque este Nicón había sido uno de los que entregaron Tarento a Aníbal. Mientras Quincio peleaba a lo loco, alentando a los suyos sin cubrirse, sin protegerse ni nada, Nicón le atravesó con su lanza. Tras la muerte de Quincio, la flota romana se vino abajo y fue derrotada. De las naves de transporte que iban detrás de las naves de guerra, unas pocas cayeron en manos de los cartagineses y las otras se dirigieron a alta mar. Por aquellos días, fruto de la desesperación romana ante la falta de comida, Livio ordenó a 2.500 hombres que atacaran a unos 4.000 tarentinos que habían salido a aprovisionarse de trigo. Los romanos cayeron sobre ellos y casi los matan a todos, pudiéndose salvar solo algunos que corrieron hacia las puertas de la ciudad. Los romanos no podían aprovisionarse, pero es que vosotros tampoco, debió pensar Livio. Siguiendo el relato de Tito Livio, ya estamos a mediados de año y el cónsul Valerio Levino llega a Sicilia para arreglar el desaguisado siciliano, dirigiéndose a Agrigento, donde la guerra continuaba todavía. Allí el general de las fuerzas cartaginesas era Janón, pero Mútines, al que ya conociste en el programa anterior de la República, era el auténtico líder y protagonista. Él y sus jinetes númidas corrían por toda Sicilia saqueando todo cuanto veían y sembrando el terror entre las filas romanas. Salía, saqueaba y volvía a Agrigento sin que se le pudiera hacer frente. La fama de Mútines estaba ya haciendo sombra a la del propio Janón, algo que éste no acababa de llevar demasiado bien, y la envidia entró en la partida. Comido por los celos, comido por esa envidia, por intentar que la fama y la gloria de Mútines no le eclipsara,
Janón, comido, según las fuentes romanas que son anticartaginesas, comido por la envidia, le dio el mando de los jinetes a su hijo, con tal de destruir la fama de Mútines. Pero el resultado fue el contrario. No solo no se quitó de en medio a Mútines, sino que este, cabreadísimo, y con razón, por lo injusto y arbitrario de la decisión, dijo que hasta aquí. Se cansó de los continuos desaires de Janón y tras el insulto final de quitarle el mando porque sí, por los jajas, envió mensajeros al cónsul Levino para entregarle a Agrigento. Esta no la viste venir, ¿eh? Si es que los giros más inesperados vienen muchas veces por situaciones inesperadas y gran parte de ellas son desencadenadas por defectos humanos. Si tienes un general que lo está haciendo bien, cuídalo. No le hagas eso porque van a pasar cosas si este se cabrea. Después de muchas reuniones, de cerrar todos los flecos y de darse mutuamente las correspondientes garantías, se acordó la forma en la que se llevaría a cabo la operación. Los númidas ocuparon la puerta que daba al mar después de poner en fuga o matar a los guardianes y abrieron la ciudad a los romanos. Cuando la columna romana avanzaba ya por el centro de la ciudad de Agrigento y se armaba un follón descomunal en el foro de la ciudad, Janón, pensando que no era más que otro motín númida, un martes por la tarde cualquiera, se puso en marcha tranquilamente para reprimir una revuelta que parece ser que era algo frecuente, pero se detuvo en seco cuando vio, desde lejos, una multitud mucho más numerosa de la que podían representar los númidas, y su sangre se congeló cuando oyó latín, cuando oyó a los romanos hablar. Cuentan las fuentes que en ese momento a Janón le faltó campo para correr. Huyó a uña de caballo y salió por la otra puerta, por el otro lado, acompañado de Epícides, y con unos pocos más se hizo a la mar en dirección a África. Los ciudadanos cartagineses y sicilianos que había allí intentaron huir a lo loco, pero no pudieron porque las puertas se bloquearon y fueron asesinados junto a ellas. Con Agrigento en su poder, el cónsul Marco Valerio Levino hizo azotar y decapitar a los magistrados de la ciudad. A los demás los vendió junto con el botín y mandó todo el dinero a Roma para llenar un poquito las arcas. La caída de Agrigento fue un aviso clarísimo al resto de ciudades de Sicilia, y Tito Livio nos cuenta que en poco tiempo se rindieron o pasaron al bando romano más de 50 pueblos y ciudades, y tan solo en 6 de ellas se usó la fuerza. Y me gustaría acabar el programa de hoy con una curiosidad y con una historia que bien merecería su propia investigación y su propia, quién sabe, una película incluso. Porque Mútines, ese jefe de los númidas que se pasó al bando romano, es una muestra más de que Roma sí paga a traidores. Vaya que se los paga. Los paga bien. Porque si te sirven a ti de bien, pues págalos bien. A este señor se le concedió la ciudadanía romana y volveremos a verle mencionado en las fuentes en el año 188 a.C., sirviendo en los ejércitos de Roma junto a uno de sus hijos. Y ya, para darle otro giro más, Mútines aparece como plenamente romano en una inscripción de Delfos bajo el nombre de Marco Valerio Mútines, adoptando seguramente el Marco Valerio por el cónsul. En griego, que es como está en la inscripción, lo encontrarás como Motones, con 2 T's. Y junto a él, en esa inscripción, aparecen nombrados 4 hijos: Publio, Cayo, Marco y Quinto. Te dejaré el enlace con la referencia de la inscripción en Telegram, en WhatsApp y en redes sociales, para que puedas tener también acceso a esta inscripción, que me parece una maravilla, poder tener un testimonio de un personaje cuya historia es tan apasionante. Porque no se va por traidor. Mútines no es un traidor al uso. A Mútines le traicionan y cambia de bando porque le ha traicionado su propio bando. No es el típico traidor que por codicia o por cualquier otro motivo más oscuro se cambia de bando. No. Él ha llevado gloria a los cartagineses. Él lo ha hecho muy bien. Pero lo ha hecho tan bien que ha sido recompensado con esto. Esto es como muchas empresas. Trabajas mucho y muy bien y te recompensan ¿con qué? Con doble trabajo y no con un ascenso. Pues aquí Mútines no tuvo más remedio que defender lo suyo. Se pasó al bando romano y aquí lo tenemos. Un libio fenicio luchando por Roma. Una historia increíble que nos muestra una vez más que el mundo antiguo estaba mucho más conectado de lo que nos pensamos. Y aquí se acaba el programa de hoy. Espero que no haya más amenazas de muerte, por lo menos hoy, del Senado. Marco Valerio Levino había conseguido la victoria total en Sicilia
y sabedor de la importancia, se encargó personalmente de que los sicilianos se dedicaran no a las armas, sino al cultivo de sus fértiles tierras, para que la isla produjese alimentos no solo para sus habitantes, sino también para Roma. Sicilia se convertía así en una especie de granero, y Sicilia no va a dejar de ser importante, porque de Sicilia saldrán las revueltas serviles, las revueltas de esclavos. Las dos primeras saldrán de allí. Pero ya llegaremos a ello. Ahora mismo, los cartagineses acababan de ser expulsados de la isla que dio comienzo a las guerras púnicas. Si te acuerdas, realmente las hostilidades entre Roma y Cartago empezaron aquí, en Sicilia. Y a partir de aquí, entre lo ocurrido en Sicilia y lo que sucedió en Salapia, esa pérdida de caballería, las cosas se van a poner francamente difíciles para los cartagineses. Pero de eso hablaremos otro día. Y aquí comienza la sección sin música, mientras acaba la canción, porque estoy viendo que todavía tiene un poquito en el final. Y yo aquí voy a beber agua, una botellita, que es la costumbre, la tradición, hidratarme antes de empezar a contar cosas ya fuera del guión. Un momento. Bueno, pues ya estamos aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí en el podcast, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por descubrir, si lo has hecho ahora, Roma Eterna. Espero que te esté gustando, espero que estés descubriendo a un señor enfermo por la historia que te cuenta cosas romanas a lo loco, de manera lo más minuciosa posible, y espero que lo estés disfrutando como yo lo disfruto haciendo, y espero que durante mucho tiempo más lo haga, porque en esta nueva etapa tengo que confesar que estoy sufriendo un poco de ansiedad. No sé, es algo que aquí, entre tú y yo, podemos hablarlo, porque aquí estamos en confianza. Cuando damos un salto a lo desconocido, no que sea malo ese desconocido, sino que simplemente es desconocido, no sabes lo que va a pasar. Por ejemplo, yo abandonar iVoox, que estaba cómodo, llevaba 4 años y medio en iVoox, y pasar ahora a Podium Podcast y abrirme a todas las plataformas, pues es algo que me genera un poco de ansiedad, miedo, irá bien, irá mal. La gente disfrutará, le gustará Roma Eterna a la gente que conozca el podcast ahora. Yo, pues, siempre he sufrido de síndrome del impostor, siempre lo he dicho aquí en esta sección, en la cual, si es de nuevas, si esto te pilla de nuevas, si estás flipando ahora mismo, porque te estoy contando mi vida, pues esto es así. La sección sin música es así. Te doy las gracias por escucharme y después te daré las gracias por escuchar mi chapa personal. Pues eso, estoy lidiando con ello, pero súper feliz, muy contento, porque, por ejemplo, el viernes pasado, la presentación del libro fue una auténtica alucinancia. Si es que existe esa palabra, y si no, pues mira, creo que la vi en una película, creo que sí. Fue una pasada la presentación con Néstor Marqués, el cariño de la gente, hablando de la República, del final de la República, de ese siglo y medio en el cual todo se va al garete. Fue una auténtica pasada y muchas gracias, porque solo puedo dar las gracias por el cariño recibido. Y ese mismo viernes tengo también que confesarte que por la mañana estuvimos grabando Néstor Marqués y yo la primera charla a la romana del año 2025, que va a tratar de muchos temas, no te voy a desvelar, pero hablaremos de su libro de gladiadores, hablaremos de proyectos futuros, hablaremos de Fluzo, hablaremos de muchas cosas en ese programa, porque creo que toca, hace mucho tiempo que no viene Néstor al podcast, toca hablar de estos temas para dar pistoletazo a una sección que quiero que tenga más protagonismo este año. Pero tendrá protagonismo no en detrimento de la República. Cuando haya charla, será en detrimento de las lecturas pretorianas, en las lecturas que ahora mismo estamos por la Eneida. Una sección que quiero mantener, las de las lecturas, porque le tengo mucho cariño, ya que quiero que tengamos dos colecciones, dos vías de contenido diferentes. Una es la trama histórica del podcast, que a la fuerza va a durar 1000 años, porque es que la historia de Roma es así, y algunas veces he leído algún que otro comentario diciendo vas a acabar en 2050, ve ya al grano, pero es que no puedo ir más al grano porque el proyecto es así. Cuando empezó Roma Eterna, ya vi comentarios, algunas personas diciendo ve directamente a Julio César. No, ese no es el plan. El plan es que tengas una biblioteca sonora de historia de Roma. Toda la historia de Roma. Y eso no se hace en un momento. Roma no se hizo en un día y su historia no se va a hacer en un día. El ritmo narrativo de Roma Eterna es la minuciosidad, lo más al detalle que haya, para poder descubrir cosas que no hemos reparado en ellas. Y quiero que haya, por un lado eso, la República, y por otro que haya
una sección de lecturas de libros, de obras de la antigüedad clásica, quizá también griegas, no solo romanas, porque al fin y al cabo Grecia era una provincia romana, ¿no? Pues eso. Y como Grecia era una provincia romana, Egipto también, todas estas, pues podemos tirar por ahí. Una gran biblioteca de lecturas y quién sabe, no sé, soñar es gratis. Igual en un futuro poder contar con más gente, con más voces, para poder hacer diferentes papeles. Eso estaría genial. Sería una maravilla poder hacer ficciones sonoras, ficcionar bien. Porque yo sí, yo voy editando y voy, pero soy un amateur en estos temas. Yo estoy aprendiendo a base de hacer y de deshacer. No soy en absoluto profesional de la edición y del diseño sonoro. Hago lo que el cuerpo pide y lo que yo creo que es lo más épico, tiro mucho de épica y voy haciendo, como yo, buen enfermo que era y que sigo siendo de los pasajes de la historia de Cebrián, pues voy haciendo más o menos como voy buenamente pudiendo. Pero estaría genial en un futuro poder tener eso, una colección de obras leídas, interpretadas, ficcionadas de la antigüedad clásica. Y en el programa de hoy, después de este pedazo de chapa que te he pegado, de ansiedad, miedos, contenido de Roma Eterna y demás, la historia de Mútines, ojo ahí, ¿eh? Esa historia huele, así entre tú y yo también, huele a tremenda inventada. Huele a tremendísima inventada, porque no deja de ser una historia que nos transmiten las fuentes romanas. Ese señor, según esa inscripción de Delfos, existió, pero el cómo se convirtió a los romanos, pues es una historia que quizá o fue exagerado además porque, claro, Janón, envidioso, es potenciar los rasgos que las fuentes romanas atribuyen a los cartagineses. Por ejemplo, sí que he rebajado un punto, por ejemplo, cuando te conté que Aníbal empezó a destruir terreno para que fuera inservible para los romanos, allí las fuentes son un poquito más faltosas y dicen que Aníbal se volvió loco, que Aníbal era un cruel sanguinario que empezó a matar por ahí, y yo he rebajado un poco porque esa imagen de Aníbal siendo salvaje es algo que intentan las fuentes, no todas, pero algunas, porque otras sí que les dan más cariño, entre comillas, como por ejemplo Polibio, que le dan un poquito más de amor. Así que vamos equilibrando, siempre intentando que el relato sea lo más cercano a lo que pudo haber sido, porque la realidad, la verdad, no la vamos a tener nunca, posiblemente, la verdad sobre la antigua Roma, aunque Elon Musk quiera invertir millones en descubrir los papiros de Herculano, que igual hay historietas o facturas o algo ahí dentro y no tenemos los libros perdidos de Tito Livio o la obra que no tenemos de muchos autores que se han perdido, que sería una auténtica maravilla. Podríamos hacer entre todos una lista de los Reyes Magos, a ver qué nos gustaría que hubiera en los papiros de Herculano. Ahí lo dejo, así que cuéntame, ¿qué te gustaría que hubiera en los papiros de Herculano? Porque sería una auténtica maravilla que hubiera algo que cambiara la historia. Aunque no lo sé, no sé yo. Hoy en la sección sin música no tengo mucho más. Simplemente recordarte, eso sí, para acabar, para cerrar ya esto, cuando he mencionado WhatsApp y Telegram, que tenemos canales de difusión. Roma Eterna está en Telegram y en WhatsApp, y además en Telegram hay un grupo con diferentes temáticas y la gente va hablando de diferentes temas, pues de libros, demás, y está muy guay la comunidad que se ha formado, así que búscame en Telegram y WhatsApp para no perderte nada, Roma Eterna Podcast, y con el logo del podcast ahí me encontrarás. También estoy en redes sociales, Twitter, Blue Sky, Instagram, Roma Eterna Podcast, Roma Eterna FM, búscame por esos nombres. Y hasta aquí hemos llegado. Si quieres mandarme un mail, escríbeme a romaaeternapodcast@gmail.com, romaaeternapodcast@gmail.com. Y aquí el que te habla se despide por hoy, deseando que los dioses te sean propicios y, como siempre digo, te espero la semana que viene, pasa de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y a ti, que te quedas hasta el final, decirte que el próximo 28 de febrero no tengo todavía la hora cerrada, pero sí el lugar en la Casa del Libro de Rambla Cataluña en Barcelona, no la de Paseo de Gracia, sino la de más arriba, Rambla Cataluña, estaré con Berto Romero presentando el libro en Barcelona. El anterior libro fue presentado por Andreu Buenafuente y este libro lo presentará Berto Romero. Cerramos el ciclo
y me parece precioso. Así que ya iré confirmando quizá en el programa siguiente para la hora y demás, pero apúntate el día 28 de febrero, que es viernes, seguramente será a las 7 de la tarde, más o menos así, para ir a la Casa del Libro de Rambla Cataluña en Barcelona para ver a Berto Romero presentando mi libro. Estaremos ahí comentando cositas romanas. No sé si irá vestido de romano, no lo sé. Ojalá. Y eso es lo que te cuento hoy. Así que me despido ya. Como he dicho antes, te deseo lo mejor, un fuerte abrazo, que tu familia esté bien, que tus seres queridos estén bien, que tus seres queridos peludos o plumosos o con escamas estén bien. Y te espero en el siguiente programa. Adiós. Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.